ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero que se haya levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder predicar su palabra y comunicarme ante esta hermosa audiencia. Así que sin más preámbulo, Espíritu Santo de Dios, te pido que des sabiduría y conocimiento, tanto a mí como a todos los que van a escuchar estas palabras. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. En algunas ocasiones cercanas hemos estado hablando de una historia muy resaltada en la Biblia, y es la historia de Isaac y sus dos hijos, Esaú y Jacob. Hemos mencionado los tristes y vergonzosos escenarios que sucedieron en esta historia, tanto del padre como de la mamá, como de Jacob y Esaú. Pero meditando en esta historia, siempre encuentro que hay mucho contenido para hablar a nuestras vidas. Y hoy se darán cuenta a qué es lo que me estoy refiriendo. Génesis capítulo 27, verso 41 en adelante. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor. No se le olvide esta palabra. Hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Note todo lo que estaba sucediendo en este momento. Todo aquel escenario que ya algunos conocen, donde de alguna manera Jacob engañó a Esaú con la ayuda de su madre, generó en esta persona un profundo rencor. La palabra nos dice que todas estas cosas son frutos de la maldad, del odio. Esto no significa que dejemos de sentir tristeza, dolor cuando alguien nos hace un daño. Pero está en nosotros que nos dejemos contaminar con la maldad y todo aquello produzca en nosotros rencores, que lo único que hacen es lastimarnos y hacer lastimar a otras personas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en Esaú? Toda esa rabia que se penetró en él le hizo enseguida maquinar y pensar, apenas mi padre muera, porque note que dice, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. O sea, prontamente él morirá y será la ocasión perfecta para que yo me vengue por lo que él me hizo. Sabemos que lo que hizo Jacob no fue bueno. Ya estaba en el corazón de Dios darle su primogenitura. La manera como actuó fue en su propia fuerza y en la fuerza de su mamá. Esto no estuvo bien, pero no daba razón para que Esaú le quitara la vida. Todo esto que hemos leído nos ayudan a confirmar por qué dice la palabra que Dios amó a Jacob, mas a Esaú lo odió. Esto demuestra que lo que había en el corazón de este hombre era la semilla de Caín, la semilla de maldad. Por eso deseaba hacer lo mismo que hizo Caín, matar a su hermano. En este hombre habían puertas abiertas para entrar la maldad y dejó que ella le contaminara aún más. Pero ahora, muy bien, ya esto está claro. Cuando seguimos leyendo la historia y llegamos allá al verso 33, podemos ver un escenario contrario al que acabamos de leer. De hecho, el título de este capítulo dice reconciliación entre Jacob y Esaú. Ya algunos conocen la historia de Jacob. Ante la tentativa de muerte, se fue huyendo donde su tío Labán. Allí trabajó un tiempo, Dios trabajó también en su carácter, consiguió sus esposas, su familia, y Dios lo enriqueció en gran manera. Pero después de determinado tiempo, él vio amenaza en aquel lugar, y Dios le indicó que ya había llegado el tiempo para devolver a su tierra donde estaba la promesa. Obviamente es lógico pensar que por la mente de Jacob, lo primero que pasó por su mente fue, ¿y Esaú? Esaú quiere matarme. Pero él obedeció, que si Dios le estaba diciendo que fuera, pues él iba a ir creyendo que Dios tenía el control de todas las cosas. Y evidentemente así fue. Leemos exactamente el verso 4, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Qué hermoso todo este evento de una reconciliación
de dos hermanos que habían estado enojados durante mucho tiempo. Pero podemos ver que en todo esto obró Dios, tanto en Jacob como Esaú. De hecho, el mismo Jacob llevó muchos presentes para tratar de agraciarse con su hermano. Y en el verso 9 le dijo a Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Aquí en estas palabras podemos ver el trato que ya Dios había hecho en la vida de este hombre, entendiendo lo que cada uno le correspondía. Dios había llamado a Jacob para continuar con el plan, con el llamado que hizo Abraham. Y a Esaú también lo bendijo. Estas palabras de Esaú muestran la conformidad ante todos los eventos. Pero ahora, leyendo toda esta historia, no dejan de salir algunas interrogantes. De hecho, ellas estuvieron en mi vida durante mucho tiempo. Porque yo decía, Jacob tuvo un trato, fue engañado así como él engañó a su hermano. Dios talló su carácter en ese proceso. Pero mi pregunta siempre era, ¿y Esaú? ¿Cómo que este hombre que deseaba matar a su hermano, de repente cambió de parecer? Y yo decía, seguramente fue el tiempo. Pero nos olvidamos de un pequeño detalle. Y está allí cuando él exige a su padre que le dé la bendición. No sé si usted se acuerda, pero vamos a recordar. Vamos nuevamente al capítulo 27, pero ahora verso 30. Y vamos a leer con mucho detalle y cuidado lo que Jacob le está diciendo a Esaú. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Note usted esta tremenda palabra. Allí el Señor estaba hablando directamente a la vida de Esaú. Ya todo está determinado. Es mi palabra la cual estaba para seguir en Jacob mi misión, porque encontré en él gracia. Mas de ti me desagradé. Pero Dios en su inmensa misericordia le dice esto: cuando te impacientes, te librarás de su opresión. O sea, cuando te canses de llevar ese rencor, serás libre de esa maldición. O sea, el Señor estaba revelando lo que había en su corazón y que había de ser tratado. Aún el haber escogido a Jacob hacía parte del trato de Esaú. Muchas cosas que a lo mejor están aconteciendo en tu vida hacen parte de tu trato, aunque pareciera injusto. La palabra dice claramente que los deseos de Dios para el hombre son de bien y no de mal. Aún en medio de todo este juicio, Dios estaba buscando el bien para ambos. Todo este episodio lo único que hizo fue revelar lo que había en él. Por eso dice la palabra que cuando Jacob recibió la bendición, dice que hubo en él un profundo rencor, rabia y deseo de matar a su hermano. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto estaba dentro de su corazón. Raíces de maldad, raíces de amargura, que a lo mejor él no lo había tenido en cuenta, pero que en ese momento salieron. A lo mejor usted que está escuchando estas palabras pensará que el trato que está recibiendo es inmerecido. Pensará que usted es una persona buena, pero Dios conoce verdaderamente lo que hay en su corazón y que necesita ser transformado. Cuando buscamos la definición de esta palabra impaciente, dice que no tiene paciencia para esperar. O sea, en este hombre no había ningún tipo de disposición de poder arreglar las cosas con su hermano y sacar ese rencor que había allí. Es entonces cuando entendemos por qué razón Jacob tuvo todo ese tiempo allá. Aún en ese tiempo Dios estaba trabajando en el corazón de Esaú. La palabra dice que más o menos pasaron alrededor de 20 años el tiempo que Jacob tuvo en Parán Aram. Pero fue el tiempo necesario bajo esa paciencia donde Dios trató el corazón de Esaú. ¿Y cómo podemos afirmar todo esto? Bueno, el libro de Santiago nos brinda enorme información sobre estas cosas. Vamos al capítulo 1 del verso 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que había en este hombre impaciencia, pero no esa impaciencia que muchas veces relacionamos con afán, sino la manera de querer hacer las cosas a su manera.
Por eso dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué hermoso verso para poder entender todo este escenario que estaba sucediendo en la vida de estos dos hermanos. Muchas veces también sucede así en nuestras vidas, como ya lo he mencionado, que hemos guardado ciertas rencillas, ciertas partículas de maldad dentro de nuestro corazón. Y el tenerlas allí nos impedirán poder ser libre y poder cumplir la voluntad de Dios. Porque esto estaba sucediendo en Esaú. Toda aquella amargura lo estaba haciendo esclavo desde ya hacia su hermano. Toda esta rabia y este enojo lo llevaban constantemente a maquinar y a planear cómo acabar con su vida, a desgastar a lo mejor toda su fuerza en esta intención. ¿No es esto una esclavitud? No tenía control de sí. Y es precisamente allí donde Dios está trabajando en la vida de muchos en esta tierra. La dureza del corazón de Esaú hizo que pasaran alrededor de 20 años. Pero cuando Esaú llegó, su corazón estaba blando. Lo abrazó, lloraron juntos. Y todo este escenario nos muestra lo blando que ya estaba el corazón de Esaú. Con exactitud no sabemos cuál fue el proceso en la vida de este hombre. Pero esta palabra que Isaac mencionó a su hijo Esaú seguramente hicieron eco durante mucho tiempo. Hasta el día que no lo perdones, hasta el día que no saques ese rencor de allí, no serás libre y tampoco serás feliz. Yo me imagino toda la felicidad de estos hermanos, luego que se dieron esos abrazos y que se reconciliaron. Lo mismo sucede cuando muchas veces en nuestra sociedad podemos superar algunas cosas de rencor y de ira que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros sanamos aquello, o cuando Dios nos lleva en ese proceso a cumplir esa sanidad, nos sentimos libres, nos sentimos diferentes y nos sentimos plenos para también amar a otras personas. Yo no sé si usted alcanzó a comprender toda la profundidad de esta historia y la hermosa reflexión que hay para nuestras vidas. Por eso el Señor dice que toda la palabra es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos cuando algo esté mal y llevarnos a la estatura del varón perfecto, tal como le sucedió a Esaú. Pudo amar y el amor viene de Dios. Así que medita en estas palabras, porque a lo mejor Dios te está hablando sobre aquello que tienes guardado en tu corazón. Quiero que sepa que a lo mejor ese mal que te aconteció y que te ha mantenido en un rencor, no lo provocó Dios, pero en su misericordia y soberanía lo permitió para trabajar en tu propia vida. Si te ha gustado este mensaje, por favor, ayúdanos a compartirlo. No se te olvide darnos un me gusta en nuestro canal de YouTube. Les amo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara